pom, 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 pom. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y hoy vamos a hablar de sorpresa. Sorpresas te da la vida. En Salud para Todos con Clemón Lunís, psicoanalista Grupo Cero, compañera, vamos a hablar de sorpresas te da la vida y su relación con la salud. Y en Amor y Familia, la oveja negra de la familia. ¿Qué quiere decir? Nos separamos un poco de esa identidad familiar y se nos llama la oveja negra. A ver qué quiere decir eso, ¿no? Porque también hay que construir nuestra propia identidad. Muy bien, no olvidéis de tomaros vuestra píldora vital y vuestro poema. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un día más de nuestro Palabras para Vivir y para ello tenemos a Clemón Lunís, nuestra psicoanalista de Grupo Cero también. ¿Qué tal, Clemón? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal vamos? Una semana más, una semana más. Pues muy contenta de estar aquí. ¿Y de qué vamos a hablar? Entonces dijimos que era sorpresa, sorpresa. Ah, podemos ver eso de la sorpresa. Lo interesante de las sorpresas, Laura, en nuestra vida. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Hacer Eh, sorpresas o que te las hagan? Ah, Pues yo diría que hacer sorpresas, porque a veces sentirse uno sorprendido le implica más, porque claro, ese hecho de no poder controlar cómo uno reacciona, lo que uno dice, lo que uno es, lo que uno hace, a veces asusta un poco. La incertidumbre te deja un poquito ahí entre un pie y otro, ¿no? Que a veces es difícil en esa cosa que tenemos los seres humanos de querer controlarnos, querer responder correctamente, querer ser muy buenos, querer que las cosas sean como está estipulado. Y claro, cuando recibes una sorpresa, ahí realmente también te empiezas a conocer partes de ti que desconocías. Porque claro, es como reaccionas de una manera diferente a como uno creía que era y ahí es sorpresa, pero eso también habla del inconsciente, ¿no? De cómo manifestamos ciertas cosas, de cómo nos resolvemos en la vida, que no va a coincidir con lo que uno piensa o lo que uno cree que es con lo que se produce luego, ¿no? pero también podríamos pensar que la sorpresa es esa chispa que podemos encontrar en la vida, porque es chispa, es una novedad. Es decir, que no, yo no era tan limitada como me lo imaginaba, porque al querer controlarlo todo, como tú dices, para no tener sorpresas, ¿no? Porque uno al revés trabaja para evitar las sorpresas. Entonces, claro, está muy limitado. Entonces, es un ser humano, pues chiquitito. Con el ser humano es mucho más amplio. El ser humano, ¿no? Que el poema de Menaza que dice, el hombre no conoce sus anchuras. Es decir, que hay un abanico de posibilidades para el ser humano que si se propusiese trabajar para descubrirla, pues es enorme, sobre todo juntándose con otros, porque claro, a solas, ¿ves? Me impresiona eso de la, ¿no? Claro, porque a veces uno tiene ambiciones y dice, ¿no? Se las aparta porque le parece demasiado para él, pero no es demasiado, no es demasiado. Primero se tiene que unir si hace falta y después tiene que hacer el trabajo que corresponde a esa ambición. Y no es. Es decir, que persistir en una ambición, pero que muchas veces tenemos una ambición y ¡pum! Ya nos la quitamos. Está claro. ¿No? Renunciamos a esa ambición, ¿no? Renunciamos, pero tenemos que seguir en ese trabajo ahí para mantener y seguir. Y la sorpresa es una chispa durante la vida. Ah, mira, no sabía, no sabía, porque claro, tú dices, ¿no? Descubrimos algo. Yo no sabía eso de mí, que era posible que yo dijese esa frase, porque a veces es solamente eso. ¿Te das cuenta? He dicho esa frase que no pensaba poder, pero bueno, que las cosas pasan, ¿no? Hay una cosa también que hemos aprendido con el psicoanálisis que es muy importante, es que uno no es importante lo que pasa ahora, sino que lo que pasará. Lo que es importante es lo que va a pasar y que no conocemos. ¿Por qué? Porque es lo que va a pasar que va a determinar. Si yo digo una sorpresa, una nueva frase para mí y me pongo a llorar, el llanto
es lo que da significación a la frase. Pero si me alegro, cualquiera que sea la frase, ya toma otra dimensión, ¿no? Que decimos es la palabra siguiente. Digo una tontería, pero no me quedo ahí. Puedo decir una cosa inteligente justo detrás, que hace, Además que que a veces, transforma la tontería. además que a veces uno está metido en una situación y la interpreta de una manera que cuando pasa X tiempo, cuando dice otra frase, cuando pasa otra cosa, ya uno le da sentido a eso que ha pasado. Le da otro sentido diferente, que no podemos quedarnos en esa otro de esa situación encajonado, sino que no sabemos qué va a pasar, que igual eso te encamina a otra cosa y ya lo lees desde otro lugar y dices, claro, es que fue necesario pasar a esto para yo ser ahora como soy o para que pasara esto que está pasando ahora y que tiene que haber ese paso intermedio. No podemos evitar esos pasos intermedios. Son necesarios y no sabemos cómo van a ser. Ni tampoco tenemos que utilizarlos para que nos haga sufrir o para que uno se quede sin ese factor sorpresa, porque si no, no aprendemos tampoco, ni nos removemos nosotros mismos, ¿no? Que también es importante en ese factor de sorpresa, en ese no sé qué voy a decir, no sé cómo voy a hacer, no sé qué se va a producir en mí. No sabemos el camino de la El ser humano es muy amplio, el ser humano es enorme, es muy grande el ser humano. Y a la vez, me estaba acordando, ¿no? Es minúsculo y grandioso. Y a la vez, en el mismo ser humano, porque a veces uno dice, no, yo soy minúsculo, no, yo soy grandioso. No, es que en el mismo, en el grandioso está el minúsculo y en el minúsculo está lo grandioso, ¿no? Claro. Entonces, poder aceptar que, claro, que hay todas esas cosas, todas esas ambigüedades, esas contradicciones, esas cosas raras, y sobre todo que nunca lo vamos a cerrar al ser humano. Que ese aprendizaje, porque a veces uno aprende una cosa nueva o le ha salido bien una cosa y dice, ya está, ya ha llegado, ya he llegado. Es que no llegamos nunca a nada. Fue en ese momento. El momento siguiente hay otra vez las cosas que están en juego. Es el que no puedo vivir de lo que hice ayer. Es que no puedo vivir de lo que hice ayer. Tengo que volver a trabajar hoy para que hoy ocurra lo que tiene que ocurrir. No puedo vivir del trabajo de ayer. Digo, Sí, no, el trabajo tanto económico, ¿no? El trabajo tanto de lo que tengo que seguir trabajando. Y además, cuando hablamos del aparato psíquico, es para toda la vida. Es decir, que no es que ya estoy jubilado, jubilada y entonces ya está. Hay que seguir trabajando. ¿Y por qué? Porque si no se instala la enfermedad. Es decir, claro, sí, perdón. tenemos tenemos la ilusión de que se llega a algún lugar y claro, no se llega a ningún lugar, sino que el sentirnos vivos y esa chispa es precisamente el seguir aprendiéndonos de nosotros mismos, de los demás, de las situaciones. Y claro, cuando uno se deja llevar por las cosas, es como querer ser igual a sí mismo, nos lleva al mundo gris, a la tristeza, bueno, no encontrarnos con ese factor sorpresa que tanto nos produce también esa alegría, ¿no? Porque no, es imposible vivir tan encorsetado, ¿no? En determinadas normas, en determinadas pautas en tu vida, es imposible, no se puede. La vida es algo más que eso, es otro recorrido. No por hacer determinadas cosas uno va a llegar, sino que es otra apertura diferente, ¿no? Como decíamos fuera de cámara, ¿no? En la articulación de las cosas que te pasan, de cómo las piensas, ¿no? De muchos otros factores que no hay un camino determinado, sino que se produce una explosión, un factor sorpresa, y ahí uno dice, uff, de repente al tiempo da cuenta y dice, mira, todo lo que ha pasado sin yo darme cuenta, ¿no? Porque a veces es una cosa de que uno quiere darse cuenta de las cosas que le pasan, Mira, revisar. muy bien, Laura, muy bien, Laura. Y no se da No se cuenta. puede, Y no entiende lo que le claro. pasa. Y no entiende. Mejor, mejor no darse cuenta, ¿no? No, mejor no querer entender, porque a veces también lo que pasa frente, cuando hablamos ahí de la sorpresa, frente a la sorpresa de uno mismo, con uno mismo, mira cómo ha reaccionado, uno va a dar una explicación, va a ir a buscar un razonamiento para explicar el comportamiento. Y ya, ¿para qué? Para hacer desaparecer la sorpresa. Pero si no, no, mira, soy el mismo que ayer, que no he cambiado.
Es decir, cuando justamente, pero estaba recordando una vez ahí al maestro Menaza que nos decía en un grupo, me acuerdo que decía, yo como me despierto por la mañana hago, digo, estoy vivo, respiro y me pongo contento. Pero vosotros, ¿qué decís? Que me falta esto, que no consigo lo otro, que siento no sé qué, que no sé qué. Es decir, que ya enseguida empezamos el día juzgando lo que nos pasa, en lugar de alegrarnos que estamos vivos, Claro, que hay posibilidades, porque estar vivo es lo que te va a dar posibilidades de un montón de cosas. ¿Que no va a salir como pensabas? Por supuesto que no. Que no va a ser ni como pensabas, ni como soñabas, ni como te gustaría o no te gustaría. No, pero uno está viviendo. Que es por ahí supuesto. donde realmente se ve cómo uno tiene que aprender a relacionarse, ¿no? Con las cosas de consigo mismo, que no, que las cosas tienen su curso más allá de nosotros, más allá de nosotros. Nosotros tenemos que tolerar cómo estamos haciendo nuestra vida. Claro. Así que muy bien, Clemós, pues sigamos tolerando la vida y la sorpresa también, que es muy importante, que es un ingrediente para esa chispa de seguir viviendo. Y Sí, no, la siguiente semana. ¡Sorpresa! A ver de qué vamos a sorpresa, sorpresa. Muy bien, Laura. Ok, hablar. Muy bien. genial. Bueno, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Pum 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 pum, pum 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 pum, pum 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 pum. A veces la locura es sencillamente la exageración de un mecanismo psíquico normal. Devoro el universo hambriento entre choco los dientes de alegría. Pum 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 pum, pum 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 pum, pum 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 pum. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en nuestra sección de Amor y Familia y para ello vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que es la oveja negra en la familia. Vamos a ver qué significa la oveja negra. La oveja negra, pues podemos hablar claro, la oveja negra es lo diferente, incluir la diferencia en lo familiar. Vemos que a veces incluso hay familias que tienen como una identidad, una forma de hacer, y el hecho de que alguien piense distinto, que se separe un poco de esa ideología familiar, se toma como una traición, ¿no? Entonces tenemos que abogar por las diferencias. Oveja negra no quiere decir que sea algo que se hace en contra de ese núcleo familiar, porque sabemos ya desde otros programas bueno, la familia es el primer núcleo de la sociedad, pero que tenemos que permitir que los miembros de la familia pues se despeguen, que puedan pensar diferente, que puedan abarcar una vida distinta a la que se ha producido, ¿no? en el seno de esa familia, porque no es lo mismo los padres que los hijos se tienen que despegar y generar su vida. Y claro, en muchas ocasiones el hecho de relacionarse con otras personas, incluso de tener una pareja que piense diferente, que su hijo vaya cambiando, su hija, pues se ve como una cuestión de hostilidad y de traición. Pero claro, tendríamos que pensar que eso habla de esa tendencia a querer que permanezcan, que se queden en el núcleo familiar, pues los hijos. Y claro, y es una cosa también narcisista, porque los hijos no son una prolongación de los padres, sino que en realidad pues se van criando para que se vayan desarrollando y puedan establecer su propio criterio a la hora de pensar, ¿no? Porque a veces se piensa que educar a los hijos es querer que piensen igual, ¿no? Transmitirle una misma ideología.
y en realidad es ayudarle a pensar, a que establezcan su propio criterio, que puedan decidir, que puedan ser independientes. Y vemos que en esa cuestión de llamar la oveja negra parece que hay una cuestión narcisista ahí de la familia, que quieren tener la misma identidad y pensar de la misma manera. Además, también hay que tener cuidado con esa cuestión de las costumbres y la ideología que se transmite, porque eso no es una ley, sino que es una manera de hacer, una manera de pensar de esa familia, pero que después uno no tiene por qué sentirse mal porque haga cosas distintas o porque realmente viva de otra manera. Y vemos que a veces las personas hay conflictos en esas cuestiones porque hablan de que aún están pegados, aún están aferrados a ese primer círculo de donde vinieron, a esa ideología que le transmitieron. Y no hay ninguna ley que se transmita a través de esas costumbres, ¿no? Que uno pueda hacer las cosas de diferente manera no quiere decir que sea una hostilidad o una traición hacia ese núcleo familiar, sino que es cuestión de desarrollo y de crecimiento. Sabemos que en las familias pues también hay una afectividad muy fuerte, tanto de unión como de rechazo. Y claro, en esas hostilidades vemos que dependiendo de cómo se piense el crecimiento, el desarrollo, de cómo uno también esté desarrollado, digamos que psíquicamente, pues bueno, ahí podrás tolerar más que haya más diferencias entre los miembros, ¿no? Porque también las diferencias enriquecen. La diferente te hace pues que no sea esa balsa de aceite, porque a veces hay que también hablar, hay que discutir las cosas, porque también no podemos tener esa sensación de completud de que es un núcleo en el que todo el mundo somos uno. Eso genera muchísima agresividad. Querer hacer de todas las personas una misma ideología genera mucha agresividad porque siempre va a haber diferencia. Entonces es muy importante esa cuestión, que lo diferente tiene que estar incluido, y lo más difícil para el ser humano es incluir la diferencia, ¿no? Es como la globalización, queremos hacer de un mundo todo igual y eso genera tanto hostilidad como desigualdades, porque a los hijos no los puedes tratar de la misma manera ni se pueden querer igual. Eso es un tópico que se dice, pero no es así, ¿no? Porque realmente cada hijo tiene unas necesidades diferentes y así nos perdemos la escucha que hay que realizar individual de cada persona. No es lo mismo una persona que necesita una cosa, otra persona necesita otra. No son iguales los hijos, son diferentes cada uno y hay que atender en esa escucha a lo que del diferente necesita y no lo podemos tratar igual. No se trata a los hijos de la misma manera, al fin y al cabo. Y pensar, muy interesante esta frase de que en la familia no está el mundo, y en el mundo sí está la familia, ¿no? En el sentido de que a veces uno deja de hacer cosas o hace cosas para volver a ese núcleo familiar, cuando realmente tenemos que pensar que hay que construir también la comunidad, no podemos quedarnos en ese primer lugar de donde vinimos, sino que a veces oveja negra se llama a que se separa de esa ideología familiar, que realiza su vida, que parece que es el extraño, la persona que se sale de esa identidad que se había adquirido durante incluso décadas. Pero claro, ahí estamos hablando también de un grado de salud, ¿no? Porque es imposible que seamos idénticos, que seamos iguales a nosotros mismos en cada época diferente. Siempre tiene que haber una diferencia que marque y que separe pues ese lugar que es necesario para que las personas se desarrollen y crezcan, ¿no? Porque a veces vemos que en esa cuestión de las relaciones familiares queremos más que los hijos sean una prolongación de nosotros, o también cuando se van y aparece ese nido vacío, ¿no? Que habla también de que realmente no hemos podido construir una vida propia y queremos hacerlo en relación a la prolongación con los hijos. Y vemos que ahí pues ocasionamos en las personas pues diferentes conflictos que pueden llenar de culpa, pueden sentir como una traición cada vez que se separan, pero es por esa cuestión, porque a ver cómo pensamos la cuestión de la familia y nuestro paso al mundo. Así que oveja negra también tiene que ver con marcar la diferencia. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias por estar. Hasta la siguiente Palabras para Vivir. Pum 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 pum. El oficio de poeta. Envuelto en las brumas del tedioso vivir, solo la poesía me acompaña. Cuando voy por la vida, ella suele asombrarse de mi soledad. Le digo que no importa. En su presencia el mundo se detiene para mí, el oro brilla para mí,
Las mujeres más altas bailan para mí, los pájaros más nocturnos velan mi sueño. Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina, solo su voz humana me acompaña. Cuando hacemos el amor, ella me reprocha amarla como si fuera única. Le digo que no importa, en su presencia el mundo detenido en mis manos se abre para mí, lo múltiple se abre para mí, añejas pasiones y amores venideros, delirios y mujeres se abren para mí, diosas enamoradas y diademas, belleza embrutecida, el aire se abre para mí, los espacios abiertos donde nuestro sol es una estrella más. Envuelto en los sutiles murallas del poder, envuelto en los sutiles marañas del poder, toda la vida es ella. Cuando ella me encuentra en esa encrucijada, donde yo mismo soy el amante de la muerte, ella baila desnuda para mí y desnuda, despojada también del amor, dispara sobre mí para que no muera 1.000.000 de palabras en libertad. Le digo que no importa, en su presencia danzarina la muerte deja de brillar, tiemblan los cementerios, se abren los corazones profundos de la tierra, la vida nace por doquier y el frenesí es color, vértigo, duda, danza de la alegría sin escrúpulos, alegría en plena libertad, muerte de la muerte.